¿Cómo Nadie como estás? Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Misionera, Esposa y Madre. Hoy, como ven, estamos como menos. Cada vez somos menos. Mirad, no. Cada vez tenemos, dificultades, cosas que se presentan. Ustedes saben que somos mamás, esposas y todas, hoy había un grupo muy grande para el programa, pero al final todas tuvieron sus contratiempos, dificultades y cositas así que van surgiendo, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí, muy felices de poder estar con ustedes. Aquí está Luisita con Simón su bebé más pequeño que está aquí acompañándonos. Qué alegría, nuevamente un bebé en el programa. Hace tiempo no teníamos. Katy también, bienvenidas. Y bueno, si quieren comenzamos con una pequeña oración, mientras todos los que van llegando al programa, todas las personas que se conectan de todas partes, desde ya les agradecemos por todos los comentarios que nos envían, por sus correos, por sus mensajes, por esto tan hermoso que se ha convertido en un apostolado, que para ustedes ha sido de bien, pero no se imaginan para nosotras también cuánto bien nos hace cada 8 días el estar aquí, el vernos, el escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Si es la voluntad de Dios seguir, hoy vamos a seguir y a continuar con el libro de Luigi María. Recuerden que se llama Un Solo Corazón. Y es la biografía de estos dos hombres santos que realmente nos han enseñado muchísimo. Entonces, bueno, si quieren, antes de que hagamos la oración, aprovechemos y leemos un poco algunos testimonios que nos han enviado, que de verdad han sido muy bonitos. No sé si de pronto Katy tiene alguno por ahí que nos quiera compartir. Sí, Sarita, por acá tenemos uno de Lorean. Nos dice, espectacular programa, no paren nunca. Yo feliz con mis 3 hijos y reflexionando con ustedes sobre la crianza, que es y debe ser lo más importante para nosotras como madres. Infinitas gracias hoy he aprendido mucho y me han llegado al corazón sus palabras. Dios les pague. Lorian, sí, qué hermoso, 1000 gracias por este mensajito, qué hermoso con tus 3 hijitos y como dices tú, lo más importante es como esa crianza que le podemos dar a nuestros niños, que Dios nos dé pues como la gracia de ser unas mamás ejemplares y poder educar a nuestros hijos en santidad y siempre amando al Señor. Así es. Y bueno, Luisita, no sé si tú también tienes ahí. Sí, yo tengo por aquí un mensaje de Nanita Castro. Dice, muchas gracias por este maravilloso programa. Me ayuda mucho a fortalecerme en mi fe como esposa y madre. Dios las bendiga y permita que las podamos seguir escuchando. Un saludo muy grande para Nanita Castro. Y así como tú lo mencionas, para nosotros este programa también, como lo decía ahorita Sara, es una ayuda muy grande para fortalecernos en la fe, para crecer como esposas, madres, como misioneras. Entonces, bueno, nos alegra mucho que ambos, tanto nosotras como ustedes, estén creciendo gracias a este programa. Y un abrazo muy grande. Qué bonito. Bueno, aquí tengo otro de Neda Cano Campo que dice, qué felicidad tener programas de esta talla, donde producen un deseo enorme a la familia, que está hoy tan deteriorada, pero que estas personitas muestran con la ayuda de Dios, construimos hogares hermosos. Bueno, Neda, también un saludo muy especial para ti. Qué alegría saber que así sea algo pequeñito, un granito de arena, algo tan chiquito y tan insignificante que es pues este programa, que es estas reuniones que tenemos,
puede hacer tanto bien. Esta semana también conocía un testimonio de una mujer que llevaba 6 años sin querer pues tener hijos, muy cerrada a la vida, precisamente no por culpa de ellas, ni siquiera por culpa del mundo, de tantos ataques que recibimos, el bombardeo de información negativa de la maternidad, tantas cosas, y ella había tomado la decisión de no tener hijos. Y resulta que gracias pues a los programas hoy está en embarazo. Y entonces me parece hermoso también escuchar, leer todos sus testimonios, como ella, muchas mamás que han sido valientes, que le han dicho sí a la vida. Créanme que no se van a arrepentir. Habrá momentos difíciles, como todo en la vida, pero esto sí que es la decisión más hermosa que podemos tomar, y más si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, Katy, si quieres nos acompañas con una oración para que comencemos, porque el tema de hoy está muy, pero muy bueno. Prepárense. Bueno, así es. Entonces vamos a prepararnos para hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, te invitamos a que estés con nosotros, que entres a nuestra vida, a nuestro corazón, que hoy seas tú, Espíritu Santo, hablando en este programa, que seas tú hablándole a cada una de las personitas que nos están viendo, que seas tú llenándonos de tu amor, de tu presencia, de todo lo que hoy el Señor quiere hablarnos al corazón. También a ti, Madre hermosa, queremos darte gracias infinitas por hacer tantas obras maravillosas para acercarnos al Señor. Gracias, mamá, por este programa, por todos los frutos que tú has hecho, mamá, para Cristo. Y te pedimos que la semillita que el Espíritu Santo hoy va a colocar, que tú la pongas profundamente en cada alma, en cada persona, para que dé grandes frutos, María. Por eso te consagramos este programa, todo lo que vamos a decir, y a cada una de las personitas que nos están escuchando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces este capítulo tiene un nombre muy lindo y dice: sellados con un beso. Aquí nos van a hablar un poco Luigi y María de qué hacían con sus hijos, cómo vivían en su hogar, cómo fue la educación que dieron a sus hijos, incluso a quién tenían como referente para este tema que quizás es de los pilares en un hogar, y es educar cristianamente a nuestros hijos, ¿cierto? Recordemos que ese es uno de los fines del matrimonio. No solamente es crecer en el amor los esposos, no solamente es la procreación, es también educar a nuestros hijos en la fe cristianamente. Esa es una de las promesas que hacemos en el matrimonio.
cuando el sacerdote nos pregunta y damos ese consentimiento. Entonces, bueno, miren qué bonito dice. A medida que los niños crecían, también aumentaba la dedicación de Luigi y María. Cada uno de los hijos son un gran don, a la vez que una enorme responsabilidad, una fuente de alegría e igualmente a veces de sufrimientos. La vida con los niños pequeños comporta una continua preocupación por las enfermedades, los pequeños o grandes incidentes. ¿Lo estaremos haciendo bien? Bueno, yo creo que hasta ahí hay algo que yo creo que a todos los que somos padres o madres nos ha pasado, y es cuando recibimos precisamente el don de la vida en nuestro hogar, cuando recibimos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, llega precisamente la alegría a la casa, ¿cierto? Los hijos son la alegría del hogar, son los que dan ese toque que hacía falta como el matrimonio, transforman totalmente la familia, el hogar, pero también llega al mismo tiempo ese sufrimiento, esas inquietudes y esa pregunta que yo creo que todos nos la hemos hecho, ¿lo estaremos haciendo bien? No sé si ustedes se han preguntado eso. Yo creo que todo el tiempo uno tiene la inquietud, ¿será que estoy haciendo bien esta labor de ser madre? ¿Me estoy equivocando? Sarita, incluso pues yo apenas que estoy pues con mi bebé en el vientre, que llevo 2 mesecitos. Sí. O sea, incluso en estos momentos uno dice, ay Dios mío, yo sí seré capaz. Uno se pregunta muchas veces como, ay, sí seré una buena mamá, pero Dios mío, es abandonarse plenamente en el Señor y tener esa confianza de que Dios me va a dar esa gracia, ¿cierto? Una misionera esta semanita me decía algo muy lindo, es que Dios va a suplir lo que humanamente no podemos o lo que quizás por mi debilidad no voy a ser capaz. Pero yo creo que ese miedo, esa incertidumbre siempre nos la vamos a preguntar, como si lo estaré haciendo bien, si estoy educando a mis hijos de la mejor manera. O sea, yo aún sin tener a mi niño en los brazos me pregunto eso, como, ay Dios mío, si lo educaremos bien. Y siempre pues yo creo que le pido al Señor en la Eucaristía, en todo momento se lo entrego como, ay Señor, sí, o sea, que Él nos dé la gracia de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Así es. Incluso dice algo muy lindo, que son un gran don. Los hijos no son un derecho, como dicen algunas constituciones de algunos países, que hay un derecho a tener hijos. Los hijos no son un derecho, los hijos son un don, son un regalo de Dios. Y todos los dones llegan con su gracia. Nunca Dios da un don sin respaldar con la gracia ese don, porque la gracia es la que da la forma para poder usar ese don, ¿cierto? Cuando hablamos de otros tipos de dones espirituales, pero si nos da este don material, el don de los hijos, también nos va a dar la gracia para poder guiar, educar y llevar este don a feliz término, que es el cielo, ¿cierto? Pero lo difícil es eso, como confiar en esa gracia que Dios nos ha dado y creer que la tenemos, creer que la paternidad y la maternidad son gracias de Dios. Bueno, no sé si de pronto Luisita quiere decir algo ahí, o seguimos. Sí, me pareció muy hermoso y es verdad también lo que ella decía, que no solamente los hijos son un don, sino cada hijo es un don. Que uno cree que, pues, que no, el segundo hijo, uno no cree que vaya a llegar a amarlo tanto como amó al primero. Y luego cuando va a llegar el tercero, uno no cree que el tercero vaya a amar tanto como amó al primero. Y bueno, me imagino que así las que tienen 4, 5, 6, pero cada hijo, o sea, cada hijo, uno no dice como que mis hijos o yo amo a mis hijos, no, yo amo a cada hijo. Y yo creo que con la maternidad y con eso de que cada hijo es un don, uno ahí es donde se da cuenta un poquito, porque es muy poquito, porque si lo comprendiéramos completamente, pues dejaría de ser Dios, pero ahí uno comprende un poquito el amor de Dios, que es que Dios, uno de los hijos no dice como, uno no los piensa como de forma general,
porque cada uno tiene como una necesidad particular, por cada uno tiene un amor particular. O sea, cuando uno le decía, pues yo le decía a mi papá, usted ama más a mi hermana que a mí, o usted la prefiere a ella, usted, pues uno muchas veces hacía, como que le hacía esas preguntas a los papás, hasta que uno es padre y se da cuenta que no, o sea, uno es como, no, todos los, como que a todos los ama por igual, pero a todos de forma particular. Y yo creo que ese es el amor de Dios, que uno, pues Dios nos ama a todos en general, pero con un amor particular, porque cada hijo, pues en verdad que yo me acuerdo cuando el primer hijo, yo decía, cuando quedé embarazada del segundo, yo decía, ay Señor, yo hasta me preocupaba, yo pensaba, ay Señor, ¿será que yo sí voy a ser capaz de amar tanto al segundo como amo al primer, como amo ahora al primero? Luego llega el segundo como a ensanchar el corazón y luego con el tercero muy conchuda, pues después de haber visto que con el segundo no pasaba, con el tercero yo decía, ay Dios mío, ¿será que también va a pasar? Y llega también a ensanchar el corazón, como que cada hijo en verdad es un don maravilloso de Dios y también lo que decía en la lectura también es una preocupación muy grande cada uno en su etapa, en lo que va viviendo. Pues uno sí se pregunta, Señor, ¿será que lo estoy haciendo bien, Señor? Pero a veces yo también, cada que me pregunto eso, también me pregunto, si estoy en gracia de Dios, porque cada que uno como que va disminuyendo en la gracia, también se le va como complicando más la maternidad o la paternidad. Cuando uno está en gracia de Dios, uno siente inmediatamente que la gracia respalda de una manera impresionante, como que la gracia alcanza a sustituir, o bueno, no a sustituir del todo, pero sí como que da un empujón a la naturaleza de una forma tan impresionante que, pues que Dios como que le va guiando a uno también y sí, la gracia también respalda muchísimo en la maternidad. Así es. Y ahí es donde entra el Señor a decir, donde se acaban tus fuerzas, comienzan las mías. Y esto pasa todo el tiempo cuando somos mamás, porque muchas veces al día puede uno sentirse sin fuerzas, días donde uno no quisiera saber nada de muchas cosas, pero ahí entra la gracia. Por eso es importante vivir no solamente en gracia, sino crecer en la gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia? Siendo fiel a la gracia, cada vez llenándonos más, cada vez buscándola más, cada vez creciendo en la fe, cada vez teniendo esas oportunidades, que tengamos esas oportunidades de orar, de vivir, de amar, que podamos de verdad decir, sí, Señor, yo acepto crecer en la gracia y abandonarnos a la gracia no es solamente dejar que Dios haga y que Dios actúe, sino también ser fieles a esas emociones, ser fieles a esos llamados que Dios en la particularidad nos hace todos los días, esas cosas que sentimos a veces en el corazón que debemos hacer y que son buenas, que son nobles, que nos cuestan un poco más de esfuerzo, pero que sentimos en nuestro corazón el deseo de hacerlas. Esas son mociones del Espíritu. Y cuando empezamos a ser fiel a esas gracias, a esas mociones, empieza a crecer esa fidelidad en nosotros. Entonces sigue diciendo, por esta época, los consejos de un gran educador que comprendía y amaba a los jóvenes. Adivinen quién. San Juan Bosco, corrían de un lado para otro. Su originalidad y audacia en proponer la santidad juvenil estaba en no decepcionar las aspiraciones profundas de los jóvenes. Necesidad de vida, de amor, de expansión, de alegría, de libertad, de futuro y llevarlos gradualmente con realismo a comprobar que solo en la vida de gracia, es decir, en la amistad con Cristo, especialmente a través de la Eucaristía, la confesión y el amor a la Virgen María, se alcanzan los verdaderos ideales auténticos y vividos mediante la virtud cotidiana. Miren esto qué lindo. Don Bosco no educaba desde lejos con autoritarismo, sino como un padre y maestro cercano. La práctica de este sistema preventivo se basa totalmente en la idea de San Pablo. La caridad es benigna y paciente. Todo lo sufre,
todo lo espera y todo lo soporta. 3 pilares de la educación en positivo: razón, religión y amor. Qué bonito. Entonces dice que ellos cuando empezaron a ver que crecían sus hijos, que empezaban a ser como más grandecitos, empezaron a buscar consejos para educar los hijos y se encontraron a este gran hombre, San Juan Bosco, y decía que corrían de un lado para otro los consejos de él. Empezaron a leer sobre la vida de Don Bosco, empezaron a estudiar el sistema preventivo de Don Bosco, que era precisamente no esperar a que caigan o a que se equivoquen para corregir, sino educar y formar antes de que lleguen a ser grandes, a que en todo este proceso de formación de la conciencia, del carácter, para que ya cuando crezcan no tengamos, como quien dice, que apagar el incendio, sino antes que lo hayamos prevenido. Precisamente ese era el sistema preventivo de Don Bosco y ellos empezaron a leerlo, a estudiarlo y se dieron cuenta que desde el amor y desde el ejemplo se logra la verdadera educación. Es decir, dice que Luigi y María querían ser los primeros y principales educadores de sus hijos, que buscaban todos los medios más adecuados para formarlos, pero sobre todo fueron incansables en suplicar a Dios que moldeara el corazón de sus hijos para que creciera desde adentro. Qué hermoso eso, para que creciera desde adentro, de modo que caminaran con alegría hacia el bien. ¿Qué tal eso? Hermosísimo, y yo creo que esa misma educación de Don Bosco también fue la misma educación que utilizó Jesús. Fue una educación de estar al lado también. Uno no ve como que en el Evangelio hagan esto, sino que, o sea, yo creo que Dios Padre nos pudo haber puesto también como solamente los mandamientos, habernoslo dejado pues solamente con los mandamientos, pero Él no solamente le bastó dejarnos como esas leyes de amor o bueno, hablándolo como en modo hijos, como esas normas, sino que Él vino a enseñárnoslas. Él se hizo hombre solamente para enseñarnos cómo debe vivir el hombre. Yo creo que esa es la educación también eh, que utilizaba San Juan Bosco con sus jóvenes y yo creo que es la más asertiva para educar a los hijos, que no sea solamente unas normas que ustedes tienen que cumplir, sino una vivencia que todos, o sea, que todos tenemos. Como muchas veces hemos escuchado esa palabra, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que eso fue lo que hizo Jesús, también lo que nos menciona en este santo que hizo San Juan Bosco, y es la forma como más asertiva de educar verdaderamente desde el corazón, porque esto no es como un autoritarismo, como se mencionaba, y es que tú debes hacer eso, es que las cosas son así, es que no, es que debemos hacer eso, es que por el bien hay que hacerlas así, es que es, yo creo que eso da muchísimos frutos en el alma de los hijos. Así es. Y miren, aquí también, a propósito de lo que decía Luigi María, hay un libro muy bonito que se llama Dios y los hijos. También, no sé dónde. Se llama Dios y los hijos de Jesús Urteaga. Y precisamente hay un capítulo que tiene ese nombre. Yo quisiera leerles algo pequeñito, pero que la verdad es que justo cuando llegó este libro, pues cuando seguíamos leyendo este libro de Luis y María, llegó este capítulo, recordé inmediatamente este pasaje de este libro, porque la verdad es que cuando lo leí, estaba en un momento como de muchas dudas e inquietudes frente a la formación de mi hija, que tiene pues 2 años y medio, y quizás esa es una etapa muy difícil en el tema de la educación, de la formación, porque aún no tienen como esa capacidad de entender muchas cosas, de asimilar, de captar, de relacionar, bueno, todo eso, pero están precisamente en ese proceso de formación. Entonces yo estaba en una lucha muy fuerte porque decía, bueno, Señor, ¿cómo tendré que hacer
para poderla formar, para poderla educar, para poderla llevar. Y llegó precisamente esto como una respuesta de Dios y decía, antes de hablar a los hijos, ejemplo y contagio. Y comienza con esta frase, la educación de los hijos comienza 20 años antes del nacimiento de los padres. Y dice, los padres que se sienten pedagogos suelen hablar demasiado. Un 75% de los consejos que dais sobran. En algunos casos, el porcentaje alcanza la considerable cifra de 99%. Entrando en un mucho de lo que os estaba escribiendo, entró en mi despacho para decirme, ¿por qué no les dices que estamos hartos de sus dichosas experiencias? Llegó un chico al despacho del que estaba escribiendo el libro y le dijo eso. Indudablemente este chico tenía un padre pedagogo que hablaba demasiado. ¿No te das cuenta que hablas demasiado? Como si la educación tuviera que entrar a voces en el alma. Dice, la simiente que dará fruto a su tiempo no hace ruido al caer en tierra. Entonces dice, todo cansa a cualquiera, es histórico. La mamá molesta de continuo al niño, no arrastres la silla, no hagas esto, no molestes al abuelo, vete a jugar a tu cuarto, ¿qué molestas al abuelito? Deja eso que molestas al abuelito. Y que estaba presente, eres muy bruto, hijo, que se muera el abuelito. 5 veces llaman en la casa por la mañana, me decía un chico. Entonces él le responde, no hables tanto, estás predicando a todas horas y resultas tremendamente aburrido. Es Cristo el mejor educador, lo que decía Luisita ahora, que hemos tenido los hombres. Y pasó 9/10 partes de su vida en una pequeña carpintería de Nazaret, sin decirnos nada con palabras. Entonces dice, no es este tu peligro, tú debes ser ejemplo, no hables y hables, para de hablar, consejos, indicaciones, advertencias, prohibiciones, muchos cuentos con moralejas, como si los chiquillos solo aprendieran por los oídos. Ten en cuenta, padre pedagogo, que los niños aprenden por los oídos, por la boca, por la nariz, por los pies, por las manos y por los ojos, pero especialmente por los ojos. Qué bonito. Impresionante. Dice al final, hemos aprendido por imitación, por sugestiones que nos habéis hecho inconscientemente, por vuestro ejemplo, por contagio. Debes reconocer que lo que más educará a tu hijo no serán tus palabras, será tu vida. Qué lindo. Hermoso, impresionante esa lectura. Totalmente, yo creo que muy, pues, sí, supremamente cierto. Y uno lo puede ver que los hijos, incluso antes de hablar, de utilizar las palabras, eh, son muy entendidos, pues ni siquiera tienen que hablar para hacerse expresar. Un niño de 1 año ya señala las cosas, se hace entender lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere que le pasen, sin utilizar siquiera una palabra, porque todo el tiempo están es como, pues, como explorando a través de lo que precisamente decía el libro, explorar a través de sus sentidos antes de utilizar la voz, sobre todo la vista. Yo me acuerdo, yo creo que todas tenemos experiencia con los hijos que uno se unta el desodorante, ellos sin hablar, uno se untó el desodorante, ellos ya cogen el desodorante y saben para qué es el desodorante. Así es. Ellos están como observándolo a uno todo el tiempo, a través de lo que, precisamente a través de eso es que se forman. Incluso uno lo puede ver mucho con los hermanos. Por ejemplo, en mi casa, el del medio parece un mimo. Todo, todo lo que hace el mayor lo está repitiendo, lo está haciendo a través de a través de la vista, todo el tiempo como que lo está
analizando, mirando, y si se movió, entonces yo me muevo, y precisamente así nos educamos todos a través del contacto, incluso hablando desde el carisma de lazos, es a través del contagio. Por ejemplo, cuando uno espera al final en la iglesia la canción de la Virgen hasta el final, pues a mí nunca me dijeron que era como una regla de lazos, uno quedarse hasta el final de la misa escuchando de pie la canción de la Virgen María. O sea, lo que yo vi como que, ay, pues los misioneros como que hacen eso, entonces uno también como que lo empezó a hacer, pero y hay muchas cosas que se das como a través del contacto, y yo creo que precisamente Lazos ha sido un muy buen educador también, nos ha formado mucho para educar también a nuestros hijos, esa educación cuerpo a cuerpo, el que es que todos estamos luchando por la santidad, el que es que no estás solo luchando contra un vicio, o contra una debilidad, sino que todos estamos buscando la virtud, pues como que eso mismo es lo que uno tiene que hacer con los hijos, como esa educación bidireccional, en mi misma dirección, no es como que me veas acá, venga pues para acá, sí, hágame un favor y tienes que ser ordenado, y venga que tiene que ser obediente, y venga que, sino la importancia de hacerse al lado, mi amor, venga que tenemos que ser ordenados, ven, yo te enseño a ser ordenado, ven, porque es precisamente lo que vende uno exigirle, pues como el típico ejemplo que dicen, que uno exigirle a los hijos que no sean mentirosos, pero llama a la abuelita, el papá, ay no, dígale que yo no estoy, uno, ¿cómo exigirle a ese hijo, o cómo exigirle al hijo un orden si yo no soy ordenado, o cómo exigirle al hijo obediencia cuando me llama 10 veces, mami, mamá, papá, repite 10 veces, 20 veces, 30 veces, cuando yo tampoco le estoy haciendo, pues no le estoy enseñando que hay que atender al primer llamado, pues la importancia de educar como Jesús. Yo creo que más que métodos de que hay que educar en positivo, de que hay que educar sin premios y castigos, pues que un método que otro, como que el método general es educar viendo cómo Cristo nos educó, un acompañamiento al lado y tomamos a luchar, y que la meta sea pues precisamente la santidad. Así es, Luisita. Y mira, respecto a eso que estás diciendo, yo no quiero que se acabe, pues ya se está acabando el tiempo, pero no quiero que pase esto. Y la verdad, a mí me marcó mucho el corazón y dice, los hijos se contagian de todos vuestros temores, prejuicios sociales, escrúpulos, codicias, apegamientos, caprichos, manías, rencores, supersticiones, se contagian de vuestras grandes y pequeñas mentiras. Escuchen, qué bonito. Todo ese conjunto de sentimientos, nobles o bajos, pasan por contagio a ser sentimientos de la familia. Conociendo a los hijos se sabe perfectamente cómo son sus padres. Si sois tiranos en el reglamento, os saldrán rebeldes u hombres sin personalidad. Si inflexibles, hipócritas. Si desconfiados, serán tímidos. Si mimosos, irresponsables. Si tenéis poca fe, serán supersticiosos. Si poca esperanza, no tendrán hijos. Si poco amor, envidiosos. Si no sois amigos de la libertad, serviles. Si predicáis lo que no hacéis, fariseicos. Si avaros con corazón de papel de moneda. Si escrupulosos, obsesionados por la impureza. Si individualistas, inútiles para salvar al mundo. Qué desgraciados haréis padres a los hijos, si comprueban que sois vosotros los primeros en no cumplir lo que nos manda Dios. Qué impresionante. Y después dice, sabéis, padres, cuando no das ejemplo, cuando os creéis solo con vuestros pensamientos y no enseñáis más cuando estáis despreocupados, enseñas más cuando no pones atención a lo que haces que cuando piensas lo que estás diciendo, porque ellos están atentos a todo. Increíble. Y empieza a decir, bueno, hasta aquí dejemos este libro para que sigamos el otro, pero me impactó mucho porque realmente no sé si bueno, aprovecho para hacerle una cuñita acá al programa que se está dando también.
que dice Tus hijos, tu misión, un programa extraordinario, muy bonito, con muchas bases y cosas que nos pueden servir. Pero yo creo que aquí Luigi y María, como decía Luisa, no hablaban de métodos, sino de la esencia. La esencia y el centro de cualquier formación que demos a nuestros hijos será nuestra vida. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me cuesta tanto formar a mi hijo? ¿Por qué me cuesta tanto ayudarlo? ¿Por qué me cuesta tanto moldearlo? ¿Por qué tantas cosas que uno cuestiona del comportamiento de su bebé o de su hijo? Muchas veces incluso pues son inconscientes en ellos, pero son un reflejo de nosotros, de nuestra propia personalidad, de nuestras propias luchas, nuestras propias crisis. Yo no sé si les ha pasado cuando uno está muy tenso, está de mal carácter, de mal humor, inmediatamente uno siente que los hijos son más irritables, como que están más tensos, como que están más bravos, como que gritan, lloran, y uno a veces dice, pero ¿qué les pasó? Pero cuando yo digo qué les pasó, me miro y digo, pero ¿qué me pasó? O sea, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy así? Y a veces esa reflexión interior y personal de lo que vivimos, de nuestras crisis, nuestras luchas, es quizás el espejo que estamos viendo en nuestra familia, en nuestros hijos. A veces nos cuesta mucho educar precisamente por eso, porque nos cuesta mucho ser, y no a ustedes, a mí también, me cuesta mucho ser ejemplo, ser presencia, ser no de manera consciente, estar todo el tiempo como que pensando en que, ay, no puedo hacer esto, o si tengo que hacer esto, no, es que la conversión debe ser tan profunda en nosotros. En nuestro corazón debe haber un espíritu evangélico, un espíritu cristiano, un espíritu tan, tan transparente, que nuestros hijos solo con ver el ambiente de su hogar deben sentirse invitados a hacer el bien. Miren que esta semana que pasó tuvimos la beatificación de, siempre se me olvida el nombre, Carlos Acutis. Acutis, eso. Y yo pues la verdad no he leído a profundidad, pero algo poco que pude ojear decía que ni su mamá ni su papá eran creyentes, eran fieles creyentes, o sea, no eran católicos practicantes ni nada, pero tuvo una niñera polaca, muy católica y muy devota de Juan Pablo II, y que esta niñera que tenía era supremamente orante, supremamente virtuosa, que le enseñaba a no mentir, que veía en ella una vida tan ejemplar, que él decía desde pequeño que él quería ser como ella, que él quería conocer a quien ella conocía, que él quería comportarse como ella, que él quería conocer lo que ella conocía y quería ser tan feliz como lo era ella. Y precisamente esta mujer que lo educó y que lo formó tuvo una vida tan ejemplar que después formó un santo, formó un gran santo. Y hoy, y cuando veíamos su beatificación, estaban sus padres ahí, su mamá, su papá, creo que fue como la segunda beatificación con los padres presentes en toda la historia. Y estaban sus padres y sus tres hermanos. Imagínense qué sentiría esta mujer, o qué siente esta mujer al ver su hijo eh, llevado a los altares. Y ella decía, yo conocí a Dios por mi hijo, pero ni siquiera fue mi ejemplo, sino el de la persona que estuvo con él pues todo el tiempo. Entonces miren que increíblemente el comportamiento que vemos es lo que vamos a tender a imitar. Lo que vemos en la familia, en nuestro ambiente, donde crecemos, donde nos rodeamos, eso siempre va a influir en nosotros. Incluso, bueno, Luisita me corrige que es psicóloga y sabe más del tema, pero estos días estábamos como leyendo un poco sobre el comportamiento de los niños y decía que todos los seres humanos tenemos como unas neuronas que se llaman las neuronas espejo.
Y estas neuronas reciben como del exterior todos los estímulos externos. Le llamaban, creo que son neuronas QL y algo así es como el nombre. Pues bueno, no importa el nombre, pero sí me impactó mucho que decía, son las neuronas espejo, y los niños, como están en pleno desarrollo en su cuerpo, las tienen aún funcionando con más fuerza. Cada estímulo que recibe un bebé, cada comportamiento que ve, él lo va a percibir como algo que debe imitar, porque él precisamente está construyendo, se está formándose. Lo que decía ahora Luisa, el niño de la mitad ve el comportamiento de su hermano mayor y todo el tiempo quiere hacer lo mismo. Precisamente es así con nosotros, con la familia, en el ambiente en el que se rodea. Tu bebé todo el tiempo está recibiendo estímulos de gritos, de llanto, de palabras de ira, de rabia, y ya después empezamos a ver a los días o inclusive el mismo día respuestas de ira, de rabia, desobediencia, llanto, constantes en nuestros hijos, y a veces la duda que debemos lanzar o la inquietud no es qué le está pasando a mi hijo, sino qué me está pasando a mí, qué me está pasando a mí. Totalmente, eso es completamente cierto. Y yo creo que precisamente muchos cometemos el error de pensar que como que el niño antes de los 3 años, que ya que pues después de los 3 años es que habla más y está como más entendidito, como que antes de los 3 años como que uno no tiene como que explicarle muchas cosas o no importa uno cometer errores delante de ellos o pues como creyendo que el niño pues ni por enterado pues no, ni se da cuenta pues ni se enteró en muchas acciones y en muchas cosas de la vida. Y incluso el cerebro del niño se desarrolla de los 0 a los 3 años el 60%, de los 0 a los 3 años. O sea, uno cree que es después de los 3 años que hay que empezar a educarle, que hay que empezar, ay, no, o sea, que cuando mi hijo tenga 3 años, entonces yo tengo que cuidar más mis movimientos o mis gritos o mis actuaciones, y no, es incluso desde el momento de la lactancia, desde el primer contacto que uno tiene con su hijo, ahí ya le está transmitiendo todo, absolutamente todo su amor, pues obviamente, pero también sus virtudes, sus defectos, sus luchas, incluso, eh, sí, o sea, en ese momento, desde el primer momento uno le está transmitiendo todo, desde los 0 años uno le está enseñando a amar, le está enseñando a ser virtuoso o no ser virtuoso, le está enseñando a ser ordenado o no ser ordenado, a ser obediente o no serlo. No es como desde que ves a tu hijo como entendidito, no, es desde ese primer contacto, desde que le tienes aquí, es más, desde antes que le tienes aquí, desde que está en el vientre, desde que está, pues, desde los 0, o sea, desde los 0 meses, desde que está en el vientre, incluso no está empezando a educar. Y yo creo que si viéramos esto desde aquí, sería mucho más diferente, porque también hay que ser realista que uno después de los 3 años empieza a exigirles, que acabo de repetir lo que había dicho Sarita, el programa que están dando sobre tus hijos, tu misión, también explica un poquito más sobre este tema y sobre más como estrategias para educar. Acá pues lo traemos es como más desde la espiritualidad, pues como mencionarlo a propósito de que estos santos no lo mencionan, pero pero como que importante también como reconocer esto y traerlo a colación aquí, de que los hijos empiezan a formar desde cero, desde que los tienes en tu vientre. Ese es el momento de empezar a hablarle desde tu pancita de las virtudes, de la santidad, empezarle a enseñar a orar. No es cuando tiene cierta edad o cuando está más entendido, es desde que está en tu vientre. Y obviamente tampoco nunca es tarde, ¿cierto? Hay unos periodos sensitivos en los que se aprovecha más para enseñarles algunas virtudes, algunas cosas, pero nunca es tarde tampoco para ser consciente de eso. Ay, mi hijo tiene 2 años y yo pues como que ni me percataba de eso. Pues no es tarde, tiene 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, pues nunca es tarde también para uno como que darse cuenta de esto, de que tengo que ser un buen ejemplo para ellos, porque eso sí, desde que llegaron aquí,
desde que te lo pusieron aquí, sí empezó a observarte. Es que los niños incluso desde creo que la semana 26 o antes empiezan a reconocer incluso la voz de su mamá, o sea, ya saben cuál es la voz de su mamá desde el vientre, desde que están tan chiquiticos. Entonces uno no crean que la educación en la fe y la educación de los hijos empieza cuando ya son muy conscientes, ¿no? Y también en tema de educación, no hay que dar como, hay que reconocer también como un niño que viene herido por el pecado original y que hay que educarle, como que, no, ay, no, no, es que me salió súper desobediente, me salió súper no sé cómo, me salió súper desordenado. No, es un niño que viene herido por el pecado original y que hay que ayudarle, que nosotros como papás y a través de la gracia, que es la mejor transmisora y el mejor canal para educar verdaderamente, eh, a través de la gracia es que tenemos que ir como enseñándoles y desde los 0 años incluso se debe entender como hay niño, como un alma que tiene sus potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Las tres potencias del alma. Entender esto y educar desde ahí. Un niño que tiene memoria, entendimiento y voluntad y que vienen con él incluso desde cero, desde los 0 meses y verlo desde ahí, de que es que tengo que, a través de su entendimiento, tengo que ir educándose, lo tengo cuando le regaño, no solamente, no señor, eso no se hace y ya, sino porque no se hace, él necesita entenderlo. Ay, no, qué pesar exigirle tanto al niño o tal cosa, verlo como un ser incapaz, como que qué pesar, no es capaz de nada sin mí. No, es un niño que también tiene voluntad y hay que formársela, hay que ayudarle, hay que darle todas las herramientas para esto. Entonces, verlo también desde donde se debe ver, desde una antropología cristiana, pues ver un hombre real, un hombre que tiene un alma que está herida por el pecado original, que hay que educarle con amor, pero aquí hay que explicárselo todo también, ¿cierto? No solamente no lo puedes hacer ya, sino porque no, y porque no se puede hacer, y porque hay que ser ordenado, y porque hay que ser obediente, y obviamente también el tema de la imitación, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra definitivamente. Así es. Y esto, para ir concluyendo, que dice Luisa, yo creo que es clave, porque, a ver, pensemos un poco en cómo fue la educación que nosotros recibimos. Por mi parte, o bueno, no sé por ustedes, yo creo que todos hemos como sido hijos de la educación que recibieron nuestros padres y ellos de la educación que recibieron de sus padres y de sus padres y de sus padres y de sus padres. Y tristemente, la educación siempre se ha concebido desde muchas partes, pero se tenía o se tiene mucho la concepción de que es la exigencia, perdón, la exigencia no, es el discurso, son las palabras, son los gritos, los regaños, lo que van a formar. Y realmente, bueno, a veces es necesario, o sea, regañar no está mal, que nuestros hijos sean educados desde la exigencia, pero más que todo, ellos tienen primero que ver para poder entender después lo que tú le vas a exigir. Y eso desde dónde lo van a ver. Perdón, es que siento como un eco. Esperen un Ese es mi momento. micrófono, ya lo apago. Ya. Ah, bueno. Entonces, obviamente hay que exigir, pero también la importancia de explicar lo que decía Luisa. Decían ahorita ellos que empezaron a formar sus hijos en su carácter, que sin miedo y sin temor empezaron a exigirles desde pequeños, porque tenían precisamente esa concepción cristiana del alma. Nuestros hijos no son cuerpos andantes en el mundo, sino que son almas, almas que hay que formar, almas que tienen impresas en su corazón la huella y el sello de Dios y que debemos llevarlos hacia Él. Y el pecado original está en todos los seres humanos, absolutamente en todos. La Virgen María, inmaculada, concebida sin mancha, la única que gozó de este privilegio, pero después todos hemos nacido con el pecado original. Y es por eso que muchas veces el temor
quizás la sorpresa que nos llevamos con ciertas actitudes, comportamientos de nuestros hijos. Inclusive estos días leíamos de la mamá de Santa Teresita que decía que su hija se tiraba al piso cuando tenía 3 años y hacía pataletas, gritaba, inclusive decía que hasta se jalaba el pelo, que era pues muy fuerte cuando se enojaba. Y bueno, les conté el final al principio, dañé la historia, pero resulta que era esa mujer que la educó, que la formó, que le insistió, que siguió, que luchó y luchó y después hoy vemos que es Santa Teresita del Niño Jesús, una mujer santa y que fue santa precisamente no porque nació santa, sino por esa formación que recibió en su hogar, en su familia, porque tuvo una mamá ahí que se dedicó a su formación, que se preocupó por su formación. Los hijos no van a crecer solos y se van a formar solos, porque miren, muchas veces podemos creer que el solo hecho de estar en casa es ya formar a nuestros hijos y no es así. Muchas veces estar en casa, podemos estar perfectamente todo el tiempo en casa, pero tener descuidados a nuestros hijos, tener a nuestros hijos sin la atención necesaria, sin dedicarles momentos especiales, sin preocuparnos por su formación, sin invitarlos a orar, sin tener en cuenta su comportamiento, sus actitudes, cómo reaccionan, qué están haciendo. Y el hecho de ser ejemplo no es solamente que cuando me ven, sino incluso cuando no me están viendo, estoy formando el ejemplo que ellos van a percibir y a sentir de mi alma y de mi corazón. Nuestro fundador Rodrigo dice algo que a mí me marca mucho y es que tus hijos son almas y ellos son capaces de sentir cómo está tu alma. Es decir, si tu alma está bien, si estás bien con Dios, si estás amando, si estás en gracia, si estás orando, esa capacidad y esa gracia va a ser capaz de transformar y de educar a tus hijos. No es solamente la formación intelectual, que es muy importante y que va a haber un programa sobre esto seguramente. No es metodologías, que también quisiéramos hablar sobre ellas, pero hoy es la esencia, entender que la gracia y el ejemplo son los únicos capaces de derribar la conciencia herida por el pecado de nuestros hijos, que debemos comenzar a formar desde cero en el hogar. Y bueno, no sé si Luisita quiere decir algo para que finalicemos. Nos quedó como muy corto el tiempo porque no llegamos ni a la mitad. Pero bueno, la idea es seguir la próxima vez. Sí, no, yo creo que ya todo está dicho, todo. Educar a los hijos y saber como que también tener la tranquilidad, porque después de escuchar esto uno también podría llegar a la misma pregunta que con la que empezamos. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Así es. Dios mío, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y yo creo que tampoco es desesperarse porque nunca es tarde, la gracia respalda y respalda de una manera impresionante. La gracia es preventiva, pero también es curativa. Si uno dice, ay Dios mío, mis hijos de adolescentes y todo lo que vieron, todo lo que, pues los errores que vieron en mí o que no tuvieron un hogar en Dios o desconvertidos, pero la gracia es preventiva, pero también curativa, o sea, después también la gracia va a respaldar. También hemos visto pues muchas conversiones así, ¿cierto? Y si vamos a los santos, tenemos un San Agustín que no puede, tenemos, bueno, un Carlos Acuti que acabamos de ver su proceso de beatificación y qué belleza, y desde pequeño, como con olor de santidad, pues, o bueno, formado hacia la santidad. Pero bueno, también, y bueno, muchos santos como Santa Teresita, una Santa Juana de Arco, bueno, muchos niños que tuvieron como impresas sus santidades de pequeños, una Santa María Goretti, pero también hay esperanza. Tenemos un San Agustín que encontró su santidad tarde, un San Francisco de Asís. Tenemos entonces también valernos de ellos y pedirle la intercesión por nuestros hijos, y es que ya son grandes, para que ellos también se encarguen de rescatar, porque uno también tiene que confiar en la gracia. La gracia
confiar para uno actuar ahora, pero también si no supo actuar en el pasado, pedirle a Dios que respalde todo eso, que sane todo eso y con sus gracias actuales, sí, pues con sus gracias actuales permita conversiones también gigantes. Yo creo que una oración de una madre también nunca va a ser como que Dios se va a hacer el de oídos sordos ante eso. Entonces reconocer eso que también, que lo estás haciendo bien, que nadie nos enseñó a ser mamás y que la mejor forma también de serlo, más que leer, porque incluso pues más adelante en la lectura también ellos decían, nosotros leíamos hasta de psicología de los hijos, y nos formábamos y es verdad que hay que formarnos porque la educación de ahora no es la misma de antes, ¿cierto? Sí es verdad que también hay que formarnos en muchas cosas humanas, pero lo indispensable está en la gracia. La gracia incluso es capaz de respaldar, pues, de forma enorme. Ustedes no se alcanzan a imaginar la naturaleza, entonces también tranquilos, mientras la mejor forma de corregir es hablar en gracia de Dios. Eso yo creo que la mejor forma de transformar el corazón de un hijo es hablar con la gracia de Dios en el corazón, porque es que no soy yo quien vive, como dice San Pablo, sino es Cristo quien vive en mí. Y si el que corrige es Cristo, pues Dios mío. Entonces también como que valernos de eso, o sea, como que la primera clave para educar bien a los hijos es que su mamá esté en gracia de Dios. Y gracia de Dios, cuando hablamos de gracia de Dios, es estar confesado, estar cerca de los sacramentos, recibir a Jesús lo que más se pueda, orar, estar cerca de Dios, porque la boca habla de lo que en el corazón abunda. Y si en el corazón está Dios, y si y si en el corazón abunda Dios, entonces las palabras que van a salir es lo que Dios quiere. Bueno, entonces así como lo dice Luisita, yo creo que lo único que habría que precisar o agregar es la importancia de la gracia y del ejemplo, ¿cierto? Porque vivir en la gracia, tener la gracia, pero también transformar nuestra vida, también tener una vida ejemplar y conforme a la voluntad de Dios, sin dudar a eco en el corazón de nuestros hijos. Entonces, gracias por estar aquí, por vernos. Hoy terminamos siendo 2, comenzamos con 3, terminamos 2, pero bueno, esto es lo que pasa con la tecnología, a Katy se le cayó el internet y bueno, pero gracias, Dios las bendiga y esperamos vernos pronto nuevamente en la presencialidad. La gracia esté con ustedes. Dios Y los con tu bendiga. espíritu, Dios los bendiga.